Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta oportunidad de venir, Señor, y adorarte, honrar tu nombre, Señor. Padre, en esta tarde te pido que sea tu palabra predicada, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, que sea tu palabra también, Señor, aplicada a nuestras vidas fielmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si notan, nos vamos a dar un pequeño break de la serie de Juan. Sabemos que estamos versículo por versículo en Juan. E incluso cuando tuvimos un descanso de Juan, el pastor siguió predicando en Juan. Así que no hemos salido de Juan ya por varios tiempos, pero ahora vamos a hablar de algo que es importante, es necesario. El día de hoy vamos a hacer esa pausa y creo que es importante como iglesia, como hermanos en fe, como iglesia local, que tomemos un tiempo para evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué o para quién lo estamos haciendo. Eso es importante. Pero realmente para poder hacer una buena evaluación, es importante saber y tener claro cuál es el propósito que tenemos como iglesia. Si no tenemos ese propósito claro, es bien difícil hacer una evaluación correcta. Y el propósito de toda iglesia debe ser ver a personas incrédulas convertirse en seguidores comprometidos de Jesús. Ver a personas incrédulas convertirse en seguidores comprometidos de Jesús. Y por supuesto que este propósito lo encontramos en las Escrituras, ¿cierto? Y está completamente alineado con lo que miramos aquí al final de Mateo. Es simplemente lo que conocemos como la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión, las palabras, el énfasis de Jesús lo encontramos 5 veces en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en cada uno de los evangelios y lo encontramos al principio de los Hechos. Así, por ejemplo, Ángel leyó algo acerca de esto y lo hablábamos en la clase. En Hechos, capítulo 1, al principio de los Hechos, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, está con ellos, un grupo incluso más grande que los 11 o los 12, y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que estamos llamados a hacer, testigos. En Juan capítulo 20 dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. En Lucas capítulo 24 deja claro que el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser proclamados en el nombre de Jesús a todas las naciones. Y Jesús dice: y ustedes me serán testigos. En Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. Por último, lo que encontramos aquí en Mateo, lo que vamos a estar viendo ahora: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús da las instrucciones claras de lo que Él quiere para su iglesia. Da el objetivo claro. Nos da a nosotros el objetivo claro de lo que quiere para nosotros. Y ese objetivo no es algo que está escondido, no es algo que tenemos que ir a buscar y decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. No, está claramente expuesto por Jesús, lo encontramos en los evangelios y al principio de la obra de Jesús, como nos dice Lucas en el libro de los Hechos. Pero a pesar de que la Biblia habla con tanta claridad acerca de eso, hay algo de verdad en la observación de que en las iglesias muchas veces se piensa que se están haciendo las cosas bien porque no se sabe lo que se está haciendo.
no tenemos un objetivo claro, por lo tanto no sabemos o pensamos o llegamos a creer que todo se está haciendo de buena manera. Es como que, yo no sé, yo les dijera, yo soy bueno con el arco y con la flecha, y a mí me dan un arco, me dan una flecha, y yo empiezo a tirar acá toda esta flecha, y la tiro, hasta que alguien pone un objetivo claro al que le tengo que dar, y sigo tirando la flecha, y la flecha cae para todos lados, menos para el objetivo. Y muchas veces eso es lo que sucede dentro de las iglesias. No hay un objetivo claro, por lo tanto se llega a creer, bueno, todo está yendo de maravillas, porque no hay un objetivo claro y no se sabe lo que se está haciendo. O incluso, aún peor que la ignorancia, una congregación de la iglesia que consciente o inconscientemente ha sustituido o reemplazado el llamado de la misión por una preocupación por simplemente mantenerse, por seguir ahí. Y así vas, que las olas te lleven para donde quieras. El deseo de ver a personas no creyentes convertirse en seguidores comprometidos de Jesús se ha cambiado, se ha reemplazado por una manera cómoda de estar con un grupo de personas que piensan como yo pienso, que creen como yo creo, con personas que yo me siento cómodo todo el tiempo. Y no tengo que lidiar con estar pensando, lidiar con personas que se oponen a mi idea, no tengo que estar discutiendo lo que yo creo con otras personas que tal vez piensan diferente de lo que yo pienso y que tal vez cuestionan por qué creo lo que yo creo. Es más fácil, y eso nos pasa, es más fácil estar con todo este grupo de personas que están de acuerdo con todo lo que yo creo. El deseo de ver a personas creyentes, seguidores de Jesús, se ha reemplazado muchas veces. Y una de las maneras como iglesia que nos podemos dar cuenta o detectar qué es lo que estamos haciendo es también a través de las oraciones. A través de las oraciones nos podemos dar cuenta cuál es el propósito de la iglesia. Oramos continuamente, rutinariamente, por restauración física. Muchas veces las peticiones o la mayoría de peticiones son por restauración física, pero podríamos preguntar cuánta oración hay dentro de la iglesia, no solamente por restauración física, sino por transformación espiritual. ¿Cuánta oración hay dentro de la iglesia por decir, yo quiero ver a personas no creyentes convertirse en verdaderos seguidores de Jesús? Yo quiero ver a personas que sean transformadas por el Evangelio, que crezcan en el conocimiento de Jesús. Eso creo que nos ayuda a detectar esto. Ahora, este desafío es un desafío que yo lo tengo que enfrentar como individuo, pero también ustedes si están en Cristo. Y es un desafío que lo tenemos que enfrentar también como iglesia, como congregación. Pero por supuesto que es poco probable que cumplamos con este desafío o con esta tarea si nuestro propósito ha sido sumergido por ese otro propósito que le digo. Si simplemente me siento cómodo con que yo venga, mis hijos estén allá bien cuidados en la guardería, mis jóvenes estén también al cuidado de alguien más, pueda yo venir tranquilamente, no sentarme con la persona que me incomoda o con la que no me cae tan bien, pueda venir tal vez un poco tarde, salirme un poco temprano sin que nadie se dé cuenta y no tenga ni siquiera que estar ahí lidiando con otras personas, ni mucho menos que tenga la responsabilidad de invitar a alguien nuevo y tal vez decirle, hey, mira, ¿te acuerdas que te dije que el domingo vamos a la iglesia? Ya es hora, vamos, y tener que esperarlo en la puerta, tener que presentárselo a alguien más, tal vez tener que sentarme con él y no hablar con mi amiga con la que siempre platico y tener que sentarme con el invitado ahora. Y si cambiamos eso, entonces es muy poco probable que cumplamos con este mandamiento. Así que vamos a ver esta gran comisión, lo que encontramos aquí en Mateo. Miramos el versículo 18 y aquí encontramos primeramente una afirmación que solamente Cristo puede hacer. Versículo 18, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, esta es la afirmación, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que dice Jesús cuando les habla a ellos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, dejemos que eso por lo menos se quede en nuestra mente. Lo que Jesús comienza diciendo, cuando los va a encomendar, esto es lo primero que les dice. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Entonces, que alguien, imagínense que alguien se atreva, que un ser humano se atreva a decir toda autoridad me ha sido dada en la tierra, es incomprensible. En todo el universo, dice Jesús, yo soy la autoridad. En todo el universo. Ningún ser humano que no esté topado de la cabeza, loco, se atrevería a decir tal cosa. Jesús lo dijo. Y desde el principio de los evangelios, cuando miramos que Jesús comienza su ministerio, miramos que el relato o la reacción de las personas es con asombro. Miramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, cuando Él empieza a hablar con las personas estaban maravilladas y dicen, ¿qué clase de doctrina es esta? Y con autoridad. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Y con autoridad, dicen. Quedaron asombrados. Y dijeron, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién se cree que es? Y es realmente la persona que dice ser. Y esa es la pregunta que realmente nosotros nos tenemos que hacer cuando leemos las Escrituras. Cuando miramos algo así, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo precisamente en este momento para que las personas reaccionaran de esta manera? Bueno, esto es lo que decía. Todo el Antiguo Testamento apunta a mí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que Jesús decía, por eso la gente estaba asombrada. Incluso cuando miramos la semana pasada, enseñábamos a los niños en Lucas 4, leyendo, Jesús regresa a Nazaret, regresa a su pueblo y está en la sinagoga y empieza a leer en la profecía, en medio de ellos, en medio de todos los líderes, empieza a leer. Y esto lee, me envió a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. La gente en la sinagoga no podía creer lo que estaba escuchando. Y no porque él estuviera leyendo al profeta, no era eso lo que les asombró. El escritor nos dice que la gente, que Jesús se sentó y la mirada se quedó fija en Jesús. Y se quedó fija por lo que dijo después. Y esta fue la sorpresa. Él les dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. ¿Cómo reaccionaron ellos? Lo quisieron matar. Pero porque esta es una declaración sorprendente, es una declaración asombrosa. Cuando leemos al final del Evangelio de Lucas, ¿recuerdan cuando Jesús estaba tratando con las personas que iban de camino a Emaús? Cuando les abre todas las escrituras, ¿recuerdan lo que les dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. Comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, las escrituras hablan de mí, dice Jesús. Las escrituras hablan de mí. Él les dice que no se dan cuenta que todo se trata de mí. Esto realmente no es ego, es divinidad. Eso es lo que les está diciendo. Por eso, y quería que leyéramos, y no le dije a Ángel, por eso cuando leo Daniel 7, me asombra tanto, y lo hemos leído muchas veces y sabemos de que Daniel tiene esta visión. Y esta visión se cumple en Jesús. Daniel ve esta visión y ese cumplimiento lo vemos, un dominio que se extiende hasta los confines de la tierra, una autoridad que es tanto en el cielo como en la tierra. Por eso Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, incluso los discípulos estaban asombrados cuando el Señor viene y les dice estas cosas. Sabemos de que cuando está ocurriendo esto, Juan también lo relata y dice que había sido un día largo, un día que había comenzado con las mujeres yendo a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús, no lo habían encontrado. Luego ya están de noche después de este día largo, cansado y posiblemente loco en la mente de ellos. Habían visto a su maestro morir, pero después el cuerpo no estaba y vienen las mujeres con esta historia que para ellos es una historia rara, cómo esto ha sucedido. Pero Jesús viene y se acerca a ellos. Y ellos ya lo habían visto a Jesús calmar el mar, calmar el viento. Y ellos mismos habían dicho, ¿quién es este
que hasta los vientos y los mares le obedecen. Pero ahora Jesús no viene únicamente a calmar el mar y a calmar los vientos. Él viene a calmar sus temores, sus miedos, sus angustias. Aquel, el que se había declarado el camino, la verdad, la vida, la luz, el pastor, el pan, el rey. Ese que se había declarado el rey. A Jesús se le ha dado un nombre que es por sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que Pablo dice, palabras de Pablo. Pablo, el que no creía en Jesús, el que era enemigo de Jesús. Pablo, el que creía que toda esa historia de los cristianos era una farsa. ¿Hasta qué pasa con Pablo? Tiene un encuentro con Jesús y todo cambia. Ahí es donde Pablo comienza a hablar diferente de Jesús. Y posiblemente muchos de nosotros aquí estemos de esa misma manera. Por la razón que venimos, no la sé. Yo no sé si usted viene porque lo invitaron, porque está acostumbrado. Pero cuando hay un encuentro con Jesús, cuando lo conocemos, cómo es Él, cómo se revela en las Escrituras, podemos comenzar a hablar de Él de una manera diferente. Es hasta ahí que podemos comenzar a hablar de una manera diferente. Entonces encontramos, hasta ese momento podemos entender por qué el autor de Hebreos comienza su carta como la comienza. ¿Recuerdan cómo comienza la carta de los Hebreos? Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de poder. ¿Creen eso? ¿Lo creen? Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador del universo. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Él simplemente no está alardeando, no está bromeando, está diciendo lo que es cierto. Está diciendo lo que es verdad. Y es importante establecer quién da la orden, porque quien da la orden hace la diferencia en cuál es el mandato. ¿Cuál es ese mandato? Por eso la importancia de quién es el que está hablando, porque no es el apóstol, no es el pastor, no es el que se ha declarado profeta el que me está dando la orden. Es aquel a quien se le ha dado toda autoridad bajo el cielo y bajo la tierra. Ese mandato es para cada uno de nosotros. Este es el mandato. Ahora fíjense, dice, por tanto, id. Es la autoridad de Jesús la que nos da la responsabilidad de evangelizar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan. Por tanto debemos de ir, porque Él es el Rey, porque Él es el que manda, porque Él es la autoridad. Nosotros estamos obligados a ir, si somos realmente seguidores y servidores de Él. Esa es la razón por lo tanto, porque a Él se le ha dado la autoridad. Por lo tanto, ve al mundo entero, y proclama que Dios ha perdonado, perdona y reconcilia a pecadores para consigo mismo a través de Jesús. Esa es la buena noticia que necesita ser proclamada, que aunque estábamos alejados, perdidos, separados, muertos en nuestros delitos y pecados, la buena noticia es que a pesar de nuestro rechazo por Dios, de nuestra rebelión contra Él, de nuestro desinterés por su autoridad, Él nos ama con un amor incomparable y nos perdona y nos trae a Él, porque Él es un Dios rico en misericordia. Esa es la buena noticia que necesita ser proclamada, pero necesita ser proclamada al mundo por los que se llaman seguidores de Jesús. Ahora bien,
Hay una lógica en esto cuando miramos esto. Y nos ayuda a responder el tipo de pregunta que inevitablemente se nos hará. Esto es lo que muchas veces la gente dirá cuando vamos y hablamos a las personas. Te dirán, ¿qué derecho tienes? O no, espérame, peor aún, ¿qué derecho crees tener? ¿Qué derecho crees tener tú para interferir contra la religión de otro país? ¿Qué derecho crees tener para interferir contra la religión de otra cultura? ¿Qué derecho tienes para hablarle a mis hijos? ¿Qué derecho crees tener para oponerte a una agenda impía que se opone contra Jesús y decirle que Jesús es el único camino? ¿Qué derecho crees tener? ¿Qué derecho crees tener? La respuesta es, el derecho que yo tengo es porque estoy al servicio de aquel en el que reside toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es el derecho que yo tengo. Estoy al servicio del Rey. Alguien dice, ¿por qué te atreves a hacer esto? ¿Y por qué te pones en esa situación? Porque he sido encomendado y he sido mandado por el Rey que haga esto. La respuesta no es porque yo sentí un cosquilleo en el estómago. No es porque me sentí culpable de que no le hablé a esta persona o iba por ahí, sentí la convicción de hablarle a alguien. No, la respuesta es porque estoy al servicio de Él, porque el mundo entero necesita saber quién Jesús es. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Ahora fíjese, id. Dice id. ¿Id y qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice haced discípulos de las naciones. Ese es el llamado. Ahora, ¿qué significa hacer discípulos de las naciones? Bueno, podemos explicar mucho acerca del discipulado, pero no nos vamos a detener tanto en eso. Pero básicamente es llevar a las personas hasta los pies de Jesús para que puedan ser convertidos. No significa ve y introduce tu estilo de vida en su mundo. No significa ve y comparte tus ideas de religión con las personas. No es lo que significa. Significa ve y comparte a Jesús de tal manera que las personas entiendan que encontrarse con Jesús es una encrucijada. Lo vimos en un par de predicaciones atrás en el Evangelio de Juan. Las personas necesitan saber que encontrarse con Jesús es una encrucijada. O vas a aceptar el mensaje de Jesús o vas a rechazarlo y vas a seguir tu propio camino. Debemos de presentar el Evangelio de una forma clara. Eso es realmente lo que significa ser discípulos. De hecho, déjeme mostrarle lo asombroso, lo maravilloso que llega a ser el que se nos encomiende a nosotros el hacer discípulos. Mire, algo que dice en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, Jesús les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio una pequeña probadita de lo que vendría en el día de Pentecostés. Pero esto es lo que me asombra. Luego les dice, si perdonan, le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los seguidores de Jesús, les dice, si perdonan los pecados de alguien, les serán perdonados. Si no los perdonan, no les serán perdonados. Perdón. Es algo que se le da una encomienda a todo seguidor de Jesús. Es algo asombroso. En otras palabras, si usted está hablando con alguien, si usted se encuentra hablando con alguien acerca de Jesús, quién Jesús es, su obra, lo que Él hizo, usted puede decirles, sabes, hay una promesa que quiero compartir contigo. Y es que si recibes el mensaje que Jesús proclamó, si recibes el Evangelio, tus pecados te serán perdonados. Oh, dice la persona,
¿cierto? Pero si no lo recibes, hay una advertencia. Tus pecados no te serán perdonados. Eso es lo que se nos manda a nosotros a decirle al mundo. El mensaje del perdón es uno que necesita ser recibido. Necesita ser recibido y necesita ser proclamado por nosotros a todas las naciones. Por eso es tan profundamente importante que cumplamos con esa misión que se nos ha encomendado. No estamos aquí para ofrecer una marca de religión más en el abanico de oportunidades religiosas y espirituales que están a disposición de la cultura moderna. No es para eso que estamos. En realidad estamos aquí bajo el mandato del Rey para decirle a las personas: tengo una historia que contarte, tengo una promesa para darte, tengo una advertencia para darte. Tienes que recibir el Evangelio. Estoy aquí con la ayuda de Dios para hacerte un discípulo. Ahora, volvamos a Mateo. Mira lo que continúa diciendo. Haced discípulos. Luego dice bautizándolos. Bautizándolos. Entonces, bueno, preguntamos, ¿qué es el bautismo? Perdón. Es una profesión pública, ¿cierto? Entonces traemos a las personas y les decimos, no se trata únicamente de que tomes una decisión, sino que públicamente necesitas ser presentado como un discípulo del Señor. No hay tal cosa como un discípulo secreto de Cristo. Lo hablaba mi hermano en la clase ahora. O tu secreto destruirá tu discipulado, o tu discipulado destruirá tu secreto, pero no vas a estar secretamente siendo un discípulo de Dios. Y no voy a detenerme a exponer lo que tampoco el bautismo significa, pero en todo contexto, el bautismo es una identificación pública con Jesús. Es el mecanismo mediante el cual nos convertimos en miembros visibles de una comunidad de fe. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que Jesús dice es: no vayas únicamente donde las personas y diles que tomen decisiones. No les digas únicamente que tomen decisiones. Asegúrate de que cuando lo hagan, vengan a Jesús, lo profesen claramente y formen parte de una iglesia que lo profese a Él claramente para poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Amén. Luego continúa hablando, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué cosas es que le pide que le enseñen? Está hablando, Pablo lo dice claramente en 1 Corintios. Él dice: os enseñé lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que les enseñamos? Doctrinas básicas cristianas. Traemos a las personas que reciban por lo menos doctrina básica cristiana. ¿Para qué? Para que cuando salgan al mundo también ellos no únicamente salgan a compartir su testimonio. Y no me malinterpreten, vamos a compartir nuestro testimonio. También vamos a compartir nuestro testimonio, pero la historia que tenemos que contar no es una historia de algo que sucedió en nosotros, pero una historia que sucedió por nosotros, para nosotros. Eso es lo que vamos a contar. No nuestra historia personal. Lo que decimos es Jesús. Jesús, Él entró en el tiempo, nos dio a conocer a Dios en la plenitud de su persona y vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y vino a morir por los pecadores y vino a pagar por la deuda que nosotros no podíamos pagar,
y resucitó triunfante al tercer día y vive y reina en el corazón de aquellos que ponen su confianza en Él. Amén. Una historia para contar a las naciones. Por supuesto que Él está haciendo cosas en nosotros. Pero lo maravilloso, lo misterioso es que Él ha hecho algo por nosotros. Por nosotros. Que Cristo, que el Dios viniera, encarnara y viniera a morir por mí. Eso, por usted. Eso es lo que le contamos a las personas. Eso venimos a proclamar. Saben, aquí en la iglesia realmente tenemos muchas actividades y para muchos de nosotros quisiéramos tener aún más. Todas buenas estas actividades, todas necesarias, pero todas sirviendo la misma prioridad. Todas sirviendo la misma prioridad. Todas sirviendo el mismo propósito de ver a hombres y mujeres convertirse, verlos bautizarse, verlos crecer en el conocimiento de Jesús, verlos conocer en el conocimiento de su palabra, verlos crecer en el conocimiento de la obra de Jesús. Ese debe ser el propósito claro de la iglesia. Pero eso solo ocurrirá cuando todos estemos involucrados. Solo puede ocurrir cuando todos estamos involucrados. Es un mandato para todos los seguidores de Cristo. No es para unos pocos elegidos, no es un mandato para los líderes, no es un mandato para el pastor, es un mandato para todo seguidor de Jesús. Y el mandato es un mandato con autoridad. Es un cargo que se le impone a la iglesia, es un cargo que se nos impone a nosotros. Y puedo realmente sentir, porque lo vemos y cuando hablamos en los grupos de crecimiento, cuando hablamos con las personas, puedo sentir que muchas personas dirán, bueno, la verdad es que yo no sé si estoy apto, para esa tarea. Bueno, qué bueno que por lo menos lo reconozcas, es un comienzo. Pero sabe que la razón por la que muchas veces no decimos nada es porque no tenemos nada que decir. Porque nosotros mismos, muchas veces, por así decirlo, somos creyentes no convertidos. Viniendo aquí, domingo tras domingo, contestando las preguntas, adoptando el vocabulario cristiano, pero dentro sabiendo de que no soy realmente un seguidor de Jesús, de que no estoy realmente cumpliendo lo que Él me ha mandado. Y sabes, si esa es la situación, bueno, qué bueno que por lo menos lo pueda reconocer. Tengo una promesa para usted. Tengo una advertencia también. Por otro lado, vienen muchos y dicen, bueno, no sé, yo tengo miedo. A mí me cuesta, lo hablábamos también ahora. Yo tengo miedo. Bueno, está bien, ¿sabe? No es el único que tiene miedo. Está en buena compañía. Yo también tengo miedo. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Se acuerda? Lo encontramos en la Escritura. Al final del día, de nuevo, cuando nos lo relata Juan, ellos estaban, después de que crucificaron al Señor, ellos están escondidos. Ese grupo que tenía la responsabilidad de ir y evangelizar al mundo, están escondidos con las puertas cerradas. Y así diciendo, hey, asegúrate que las puertas estén cerradas. No vaya a ser de que a nosotros nos pase lo mismo que le pasó al maestro. Cerraron las puertas, cerraron. Pero viene Jesús a ellos y les dice, ¿qué hacen aquí? Salgan,
Hagan lo que les encomendé. Ellos dicen, Señor, pero necesitamos paz. Yo se las daré, dice el Señor. Señor, pero necesitamos poder. También les será provisto. Señor, pero yo no puedo solo. Es una tarea muy difícil. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se imagina lo maravilloso que es nuestro Señor? El que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos encomienda una tarea y no nos deja simplemente solos con esa tarea. Él nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me lleva nuevamente a Mateo. Mira, dice, tengo miedo, dicen ellos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? ¿Recuerdan? Así es como termina el Evangelio de Mateo. Y si recuerdan, así es como comenzó también. ¿Recuerdan cómo comenzó? Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y las personas dicen, Dios con nosotros. Empieza de esta manera, termina de esta manera, y el Señor está preparando a sus discípulos desde el principio para que cumplan con esta tarea. Él los ha preparado. Les había dicho, saben, yo me voy. El Espíritu Santo vendrá. Ellos ni siquiera entendían lo que Él les estaba diciendo. Pero ahora les dice, y quiero que vayan. Y cuando vayan, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. ¿Sabe? Eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros vamos y proclamamos el Evangelio. Alguien dice, bueno, ¿cómo sé que Dios está conmigo? No es simplemente como sentimiento, ni emoción, ni tengo que venir y sentir algo especial para hablar de una persona. Es esa seguridad. Aquí está hablando de algo muy específico, muy directo. No me está hablando de que si yo sentí que le hablara a esta persona. Lo que me está diciendo es, cuando tú prediques y anuncias el Evangelio, yo estaré con ustedes. Eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros venimos y le hablamos a las personas. No lo que el maestro lo decía, no es como qué tan elocuente seas y qué tan bien puedas hablar y cuánto puedas convencer a las personas. Cuando predicas el Evangelio, cuando anuncias el Evangelio, Él promete que estará ahí con nosotros. Eso hace la diferencia. Está hablando de algo muy específico. Voy terminando con algo, ¿sabe? Lo que leímos, lo que leyó mi hermano Ángel en Ezequiel, en ese pasaje, es un pasaje que me gusta mucho, que hemos recibido estudios sobre él. Y hay una instrucción muy específica. En este pasaje, Dios establece a Ezequiel como un atalaya, como un centinela de Israel. Su responsabilidad era esta: advertir al pueblo del juicio venidero, ser fiel al mensaje de Dios. Esa era su responsabilidad. No era responsable de la respuesta del pueblo, sino de proclamar el mensaje. Si el atalaya callaba y no anunciaba el peligro, el atalaya era culpable. Si el atalaya cumplía su tarea, advertía y ellos no escuchaban, el atalaya quedaba libre. Y yo sé que aquí hay teólogos y me van a decir, bueno, pero eso era ya Ezequiel directamente, y va a decir, no, eso era el pueblo de Israel. No, aquí hay una tarea y encontramos una advertencia y una tarea específica para alguien específico, como lo encontramos en el Mateo, una tarea específica para alguien en específico. Esta es la tarea que tiene la iglesia. Nosotros como iglesia no somos responsables de salvar al mundo, pero sí somos responsables de anunciar fielmente el Evangelio.
Somos responsables. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos responsables? ¿Ezequiel? No, nosotros somos responsables. ¿Sabe? Hace unos días hablaba con alguien precisamente de esto. Y cuando hablábamos yo decía, mira, a mí incluso me llega a parecer que muchas veces ni siquiera creemos realmente lo que decimos creer. Pareciera que no, cuando decimos, bueno, yo sí creo que hay un cielo, que hay un infierno. Dice, no, yo sí lo creo. Bueno, yo sé que lo creemos, pero si realmente lo creyéramos, notáramos algo. Primeramente notáramos un cambio en la manera como nos cuidamos para el Señor. Pero hay otro cambio que debería de existir. Si yo realmente creo que el cielo y el infierno es verdadero, debería de existir una preocupación de decir, todas estas personas van para el infierno. Y yo digo que lo creo, pero muchas veces nos quedamos simplemente callados. Y mira, y lo hablábamos. Decía, mira, es como, y de hecho esta analogía no era ni mía, sino de cuando estábamos hablando, dice, bueno, cuando estamos en una casa, o por decir, estamos aquí, en un lugar, y sabemos de que hay alguien afuera. Estamos todos aquí y sabemos que hay alguien afuera esperando para matar a mi hermano Ángel. Allá está esperándolo simplemente para eso. Y yo simplemente dejo que Ángel salga por esa puerta y no digo nada. Y no me importa, eso es lo que estamos haciendo. Y por eso yo le decía, ni siquiera simplemente invitar a las personas a la iglesia. No se trata de eso. Porque cuando decía que es necesario que presentemos a Jesús, que las personas sepan que es una encrucijada, es precisamente por esto. Porque incluso si yo estoy en este lugar y yo simplemente le digo a Ángel, ven, te invito a que te quedes. Ángel todavía puede decidir, no, yo ya me tengo que ir, yo me quiero ir para mi casa. Pero si yo le digo, mira, si tú sales de ahí, hay alguien que te está esperando para asesinarte. Ahora él puede tomar una decisión clara de decir quiero o no quiero. Pero si simplemente yo le digo a las personas, te invito a la iglesia, ¿qué le estoy diciendo? No le estoy diciendo mucho. Y no digo que no sea bueno invitar a las personas a la iglesia, pero las personas necesitan saber por qué necesitan venir a la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de venir a Jesús? Realmente, si lo creemos, deberíamos vivir con ese sentir de que yo no quiero que mi hermano, que mi primo, que mi tío se vayan al infierno, que mi vecino, que las personas que el Señor ha puesto en mi camino, las personas que el Señor ha puesto en mi trabajo, y simplemente me quedo con la boca cerrada y no le digo, ven, si sigues de esta manera, vas a pasar una eternidad en el infierno. Y no estoy hablando de ir y ponerle miedo a las personas, pero las personas necesitan saber esta verdad. Necesitan conocer el Evangelio. Así que, cuando comencé, yo les decía que como iglesia es bueno que cada cierto tiempo evaluemos lo que estamos haciendo. Y quiero que mire esto realmente como eso, como una oportunidad para que nosotros mismos nos evaluemos, cada uno de nosotros, y poder decirme y poder hablarme. Yo no sé si usted se habla a usted mismo, yo me hablo a mí mismo a veces, pero decir, hey, Beto, ponte las pilas, man, ya deja de estar sentado calentando banca, entra al campo de juego, ya es suficiente. Si hay necesidad de hacer cambios, hacer cambios. Esta es una oportunidad para decir, Señor, me doy cuenta que no estoy cumpliendo con la tarea que nos has ordenado. Es una oportunidad para decir, Señor, me doy cuenta que me he acomodado, me he olvidado de cumplir con el mandamiento que me diste. Jesús, perdóname
porque por tu misericordia yo disfruto de los beneficios de tu salvación, pero me he olvidado de compartir esa bendición con los demás. Amén. Dios les bendiga, hermanos.